Dice San Antonio María Claret: con muchísima frecuencia desde muy niño, acompañado de mi hermana Rosa, que era muy devota, iba a visitar un santuario de María Santísima llamado Fusimaña, distante una legua larga de mi casa. No puedo explicar la devoción que sentía en dicho santuario, y aún antes de llegar allí, al descubrir la capilla, ya me sentía conmovido y se me arrasaban los ojos de lágrimas de ternura. Empezábamos el rosario y seguíamos rezando hasta que llegábamos a la capilla. Esta devota imagen de Fusimaña la he visitado siempre que he podido, no solo cuando niño, sino también cuando estudiante, sacerdote y arzobispo, antes de irme a mi diócesis. Todo mi gusto era trabajar, rezar, leer y pensar en Jesús y en María Santísima. De aquí es que me gustaba mucho guardar silencio. Hablaba muy poco. Me gustaba de estar solo para no ser estorbado de aquellos pensamientos que tenía. Siempre estaba contento, alegre y tenía paz con todos. Ni jamás reñí, ni tuve pendencias con nadie, ni de pequeño, ni de mayor. Y mientras yo estaba en esos santos pensamientos, ocupado con grande placer de mi corazón, de repente me vino una tentación, la más terrible y blasfema contra María Santísima. Esa sí que fue pena, la mayor que he sufrido en mi vida. Habría preferido estar en el infierno para librarme de ella. No comía ni dormía, ni podía mirar su imagen. Oh, qué pena. Me confesaba, pero como era tan jovencito, yo no me sabía explicar bien, y el confesor desechaba lo que yo le decía y no le daba importancia, y yo quedaba con la misma pena que antes. Oh, qué amargura. Duró esta tentación hasta que el Señor se dignó por sí mismo remediarme. Comentario. Hay un pie de página aquí en el libro, en la edición de la Biblioteca de Autores Cristianos de la autobiografía de San Antonio María Claret, que dice lo siguiente, a propósito de la tentación que acaba de decir San Antonio. Dice el pie de página: esta tentación debió de revestir un carácter extraordinario tanto por su gravedad como por el modo de desaparecer. Puede considerarse como una purificación pasiva. Lo mismo cabe decir de la tentación siguiente, y el confesor reconoció que el Espíritu Santo llevaba la iniciativa en el alma de San Antonio. Entonces, démonos cuenta, hermanos, que aquí, primero que todo, San Antonio María Claret, con ese amor con el que él dice que se la pasaba simplemente trabajando, rezando, leyendo y pensando en Dios y en María. Primer ejemplo para nosotros. Claro, nosotros tenemos que hacer nuestros quehaceres diarios, vivir, trabajar, pero el resto del tiempo debemos dedicarlo a rezar, a leer y a pensar en Dios. ¡Y qué deleite! Si nosotros estamos verdaderamente enamorados de nuestro Señor, de María Santísima, de San José, de todos los santos, esos pensamientos son un deleite y nos consumen tanto. Entre más amamos, más nos consumimos en dichos pensamientos y en dichas obras buenas que, como dice San Antonio, él ni siquiera hablaba casi, porque el hablar, el hacer cosas que le distraían de esos pensamientos, pues a él no le interesaban, no le gustaban. Totalmente su vida enfocada y concentrada en Jesús, en María, en rezar, en leer, en trabajar, en hacer los quehaceres diarios, pensando siempre en Jesús y María. Que esa sea una tarea para nosotros, de tener constantemente nuestros pensamientos a Jesús y a María. Qué placer, ¿no? Y viene la segunda parte de la enseñanza de San Antonio aquí en esta parte, y es cómo él soportó con gran dolor, pero soportó esta tentación que pues realmente muy descrita no está, pero dice que fue una tentación terrible y blasfema contra María Santísima. Toda blasfemia que se le ocurra a una persona contra la Santísima Virgen María es justamente eso. Es un horror venido del infierno, como dice acá San Antonio María Claret,
Y yo no entiendo cómo hay gente que puede hablar mal de la Santísima Virgen María. Es absolutamente inconcebible cómo una persona puede ser tan falsa que se diga cristiana o que ame a Jesús y desprecia a María. Eso es algo totalmente irreconciliable, imposible. Y cómo San Antonio lo afligió dicha tentación, pero el haberla soportado también hace que nuestro Señor mismo se dignó, como dice él, remediarme, ¿no? Incluso en confesión ya el confesor le decía que no se preocupara, pero pues es motivo de preocupación y de dolor y de tristeza, porque cuando uno verdaderamente ama, pues uno no soporta cualquier tipo de blasfemia, y los demonios intentan hacer esto. No es la primera persona a la que le sucede, y estoy seguro que a muchos de los que están escuchando este mensaje les ha venido esa tentación terrible de muchas veces blasfemias contra la Santísima Virgen María. Pero hermanos, ¿qué nos enseña San Antonio? Que esas tentaciones que nosotros despreciamos y odiamos y rechazamos son una purificación pasiva, que nos van a llevar a amar más y mejor aún a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, a quien estamos consagrados en su Inmaculado Corazón. Es duro, es difícil. San Antonio María Claret dice acá que él habría preferido estar en el infierno que no soportar una tentación de esas, pero la soportó, y démonos cuenta que es uno de los más grandes santos marianos de todo el santoral de la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces nos da mucha esperanza todo este mensaje que hemos leído de San Antonio María Claret, y el próximo será uno de los pasajes que para mí es más significativo de este santazo con respecto a su devoción a María Santísima. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San Antonio María Claret, ruega por nosotros. Salve María.